Muy buena familia, bueno, pues lo prometido es deuda. Empezamos esta semana, este mes ya de mayo, pues con la nueva estructura del canal, la nueva planificación. Como dijimos, todos los miércoles pues voy a intentar hacer un vídeo instructivo, alguna teoría de algún tipo, y hoy en concreto pues vamos a hablar entre qué se diferencian la fuerza y la potencia. Aunque parece algo muy obvio, es verdad que cada vez que hablas con alguien pues se utilizan los términos incorrectamente. Bueno, incluso yo también los utilizo incorrectamente porque, bueno, se habla así, ¿vale? Realmente. Pero sabemos lo que es la fuerza y sabemos lo que es la potencia. Voy a intentar no ser muy técnico, aunque vamos a ver algunas pequeñitas fórmulas matemáticas, pero nada raro, algo muy simple, pero para que veamos pues las consecuencias que tiene pues la fuerza, la velocidad, incluso la distancia en el desempeño de la potencia, ¿vale? Pero primero vamos a definir qué es la fuerza. La fuerza, pues si cogemos mi libro de la carrera de física, de educación física no, de física. Pues si cogemos este libro y leemos que la fuerza es una influencia externa o acción sobre un objeto que produce un cambio en su velocidad. Por ejemplo, cuando se le da una patada a un balón de fútbol, la fuerza o la acción externa sería la patada, el objeto sería el balón de fútbol y produce o provoca una velocidad, un cambio de velocidad en el objeto, significa pues, que el balón sale disparado en una dirección o en otra. Cuando pedaleamos, ejercemos una fuerza sobre los pedales. El hecho de pedalear o presionar el pedal es la fuerza externa o la acción, pues el pedal o la biela va a mover toda la transmisión, que a su vez va a ejercer una fuerza sobre la rueda trasera, que va a ejercer una fuerza sobre la carretera y nos va a desplazar, va a producir un movimiento. En este caso el objeto pues somos nosotros mismos, la bicicleta y nosotros, ¿vale? Es algo más complejo, ¿no? Que van distintas fuerzas, pero al fin y al cabo es lo mismo, es una fuerza externa, una acción que va a producir un movimiento en algún objeto. Pues bien, como podéis ver aquí, la fuerza se mide en newtons y un newton no es más que producir o ejercer una acción sobre un objeto de 1 kilogramo, con masa de 1 kilogramo, y provocar pues una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Olvidaros, ¿vale? Al fin y al cabo, bueno, pues son pequeños detalles, ¿no? Y que para el deporte pues tampoco hace falta ahondar tanto. Pero bueno, sí que es interesante conocer que, bueno, la fuerza pues se mide en newtons. Una vez que conocemos lo que es la fuerza, pasamos a describir lo que es el trabajo. Y esto es muy sencillo. El trabajo no es más que la transferencia de energía por medio de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo empujo una pelota o empujo un bloque o cualquier cosa, realmente yo estoy gastando energía que tengo almacenada en mi cuerpo y la estoy transfiriendo pues a ese objeto. La energía en mi cuerpo se reduce, es decir, gasto un poco de energía en mi cuerpo y se la transfiero a ese objeto. Si yo no perdiese energía de mi cuerpo para realizar ese esfuerzo, significaría que podría estar realizando, empujando bloques todo el día sin agotarme. Pero sabemos que eso no es así. A medida que vamos haciendo ejercicio, a medida que vamos moviendo un bloque o una pelota o lo que sea, o pedaleando, vamos perdiendo un poco de energía hasta que nos quedamos sin ella, ¿vale? El trabajo se mide en julios y un julio no es más que aplicar una fuerza de 1 newton a un objeto durante 1 metro. Es decir, si yo aplico una fuerza de 1 newton durante 1 metro, estaré haciendo un trabajo de un julio, ¿vale? Realmente el trabajo se habla poco, se utiliza poco, pero es lo que nos va a conectar la fuerza con la potencia. Y por último llegamos a la potencia, que no es más que la cantidad de trabajo realizada en un tiempo determinado. Como podéis ver en esta fórmula aquí abajo, la potencia se mide en vatios y no es más que 1 julio partido de 1 segundo, que no es más
que fuerza por velocidad. La velocidad sabemos que son dos parámetros, es la distancia y es el tiempo. Pues esos tres parámetros son los que nos van a afectar a la potencia final. La fuerza, la distancia y el tiempo. N, la fuerza, m, la distancia y la s del tiempo. Si veis la fórmula, a mayor fuerza vamos a tener mayor potencia. A mayor distancia vamos a tener también mayor potencia. Pero a mayor tiempo vamos a tener menor potencia. Y al menor tiempo, mayor potencia. Es decir, la fuerza y la distancia son directamente proporcionales a la potencia, pero el tiempo es inversamente proporcional a la potencia. Es decir, a menor tiempo, mayor potencia. ¿Cómo se traduce esto? Pues imaginaos que yo pues estoy pedaleando. En este caso, en el caso de la pedalada, la distancia va a ser la longitud de la circunferencia, no es la distancia que voy a recorrer con la bici, sino la distancia donde vamos a aplicar la fuerza, es decir, durante toda la longitud de la circunferencia. Se van a utilizar distintos músculos para la primera parte de la pedalada que para la segunda parte, pero al final lo que cuenta es la fuerza total que se ha utilizado en esa distancia, ¿vale? La fuerza, lógicamente, la fuerza con la que vamos a empujar la biela durante toda esa trayectoria, y el tiempo es el tiempo que vamos a tardar en dar una pedalada, ¿vale? Que es lo que se conoce por cadencia, número de pedaladas por segundo. Resumiendo, la distancia va a ser siempre la misma porque es la longitud de la circunferencia. Luego el tiempo puede variar dependiendo de la cadencia que llevemos. Podemos dar 50, 60, 70 pedaladas por minuto. Y luego la fuerza pues dependerá del desarrollo que llevamos. Si llevamos un desarrollo grande tenemos que hacer más fuerza para completar un giro. Y si llevamos un desarrollo más rápido, más ligero, pues tendremos que hacer menos fuerza para completar un giro en la pedalada. Y bueno, y esos tres factores, la velocidad a la que giro y la fuerza que llevo en cada pedalada, me van a determinar lo que es la potencia. Y bueno, ¿cómo afecta realmente la fuerza y la velocidad a nuestro día a día como deportistas? Pues aquí en este gráfico que tenéis por aquí, lo vais a ver claramente. Por un lado, en el eje horizontal tenemos la fuerza máxima medida en porcentaje y por otro lado, en el eje horizontal tenemos la velocidad en porcentajes también. ¿Qué quiere decir este gráfico? Pues vamos a poner un ejemplo, un ejercicio como el de press banca, ¿vale? Imaginaos que estáis haciendo press banca y que queréis hacer una única repetición con todo el peso posible, es decir, aplicar el máximo de fuerza que podáis al ejercicio de press banca. ¿Qué va a pasar? Que cuando hagáis el ejercicio vais a hacerlo muy lentamente, levantando ese peso, vais a hacerlo muy lentamente porque estaréis aplicando la fuerza máxima, ¿vale? Para ese ejercicio. Si bajáis un poco el peso, entonces para hacer una segunda repetición vais a tener que hacer menos fuerza, tenéis que aplicar menos fuerza. Entonces podréis hacer el ejercicio con menos fuerza. Si bajáis el peso, tendréis que aplicar menos fuerza para el mismo ejercicio. Y así consecutivamente hasta que nos quedemos casi sin peso, en el que, bueno, estarían las manos al aire libre y sería el movimiento más rápido que podemos hacer en el ejercicio de press banca. Es decir, a medida que vamos quitando peso, vamos reduciendo la fuerza que tenemos que aplicar al ejercicio y por lo tanto podemos ir aumentando velocidad. Y eso son dos factores que son inversos, que yo no puedo hacer una fuerza muy grande a una velocidad muy alta. A medida que voy aumentando la fuerza que tengo que aplicar, voy reduciendo la velocidad. Luego en el ciclismo, a la hora de correr, tenemos que buscar los valores más óptimos que nos van a permitir desarrollar un ejercicio con mayor fuerza y a la mayor velocidad posible, ¿vale? Pero siempre buscando pues que durante el ejercicio no pasemos de nuestro umbral anaeróbico, que será por ejemplo el 30, el 40, el 50% de nuestra fuerza máxima, y a partir de ahí pues tendremos que desarrollar el máximo de velocidad posible. Y hay que jugar pues con esos valores para así ir determinando cuáles son las potencias más adecuadas. Pero bueno, eso está fuera de
del ámbito de lo que quiero contar hoy, que únicamente es fuerza y potencia. Y por último, para que veamos un ejemplo así un poco más claro de cuáles son las consecuencias de la fuerza y la potencia, quiero que veáis esta tabla aquí. Pues tenemos a dos ciclistas. El primero pues pedaleando con una cadencia de 70 pedaladas por minuto, lleva una velocidad de 30 km por hora y va a unas pulsaciones de 160 pulsaciones por minuto. Para poder llevar esa cadencia, ese ciclista requiere del 50% de su fuerza máxima, ¿vale? Ahora supongamos que tenemos un segundo ciclista con las mismas, digamos, cualidades biológicas, pero que tiene una fuerza máxima mayor, ¿vale? El resto de parámetros vamos a suponer que son iguales, ¿no? Pero este segundo ciclista tiene un poco más de fuerza máxima. ¿Qué pasa? Que para los mismos parámetros, para la misma cadencia y para llevar la misma velocidad, ese segundo ciclista requerirá de solo un 40% de su fuerza máxima y por lo tanto, al requerir un porcentaje menor de su fuerza máxima, sus pulsaciones también van a ser menores, en este caso un 150 pulsaciones. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa con este segundo ciclista? Pues que si quisiera subir hasta 160 pulsaciones por minuto, pues a lo mejor podría aumentar la cadencia hasta 90 pedaladas por minuto y aumentar su velocidad a 40 km por hora. Estaría en unas pulsaciones igual que el primer ciclista, a 160 pulsaciones, pero iría muchísimo más rápido. Y esto es consecuencia de que este segundo ciclista tiene una fuerza máxima mucho mayor. Y bueno, como vemos en este gráfico, lo que importa realmente es entrenar o bien la fuerza o bien la velocidad, ¿vale? La potencia por sí sola no se entrena, la potencia es solo una consecuencia, es la forma en la que se va a medir tanto la fuerza como la velocidad. Como hemos dicho, la potencia no es otra cosa que la fuerza por la velocidad. Entonces, o bien entrenamos la fuerza o bien entrenamos la velocidad. La fuerza hay distintos tipos de fuerza, podemos entrenar la fuerza máxima, que se entrena normalmente en pretemporada para intentar coger la mayor fuerza posible durante los meses de base en el gimnasio. Luego vamos a entrenar en la bici, vamos a entrenar la fuerza velocidad, la fuerza explosiva, que bueno, eso ya lo trataremos en otro vídeo. Y también está la fuerza resistencia, ¿vale? Dependiendo del tipo de fuerza, pues vamos a poder aplicar una velocidad u otra, pero también se entrena. Y bueno, espero que con esto os quede claro cuáles son los términos de fuerza y potencia, por qué es tan importante en el deporte, por qué cuando un entrenador nos hace los entrenamientos todo está basado en la forma en que se va a aplicar la fuerza, si va a ser con más cadencia, con menos cadencia, mayor velocidad, con más peso, con menos peso, ir atrancado o no ir atrancado y todo ese tipo de cosas. Potencia va a ser lo que nos va a medir el rendimiento final, pero fuerza y velocidad va a ser lo que vamos realmente a entrenar, ¿vale? No todos los entrenadores van a utilizar la potencia para medir, pero especialmente los que se dedican al ciclismo sí lo van a hacer, ¿vale? Así que nada, espero que os sirva de ayuda, os guste el vídeo y como siempre, si te gusta, le das a me gusta y nada, te suscribas al canal y no te pidas ningún vídeo más, ¿vale? Hasta pronto.